Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy vamos a tener un episodio para desmentir mitos, ¿no, amiga? Sí, aparte me encanta porque déjame decirte que yo era fan de esta materia en la universidad, o sea, y también en el Ceneval creo que fue el área en el que mejor me fue porque me encanta, me apasiona y es una continuación del episodio pasado que hablamos un poquito sobre enfermedades transmitidas por un mal manejo de los alimentos. Entonces, obviamente era importante decirles cómo manejarlos correctamente, ¿no? Y para eso tenemos a un invitado muy especial que de verdad, bueno, tengo que decir que yo tengo el gusto de conocer y que yo dije no puede ser otra persona más que César. Él es nutriólogo, tiene una maestría en seguridad alimentaria y además está certificado en manejo higiénico de alimentos por COFEPRIS y COEFEPRIS. Gracias por estar, César. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Chio. Gracias por invitarme a su programa, justamente Nutrir con Mente. Y pues vamos a desmentir todo esto que mencionas, que justamente la continuación de una enfermedad transmitida por un alimento es muy importante aclarar. Un alimento no te va a hacer daño, solamente aunque sea una alergia, una intolerancia, pero el alimento va a servir como medio de transporte para contaminar justamente al consumidor del mismo. Totalmente. Y bueno, todo esto es por un mal manejo, ¿no? Correcto. Pues vamos a empezar primero con cómo manejar separados como los tipos de alimentos, ¿no? Nos comentabas que había 3 formas de almacenar los alimentos y cuáles son la forma en la que podemos cuidar o el manejo de estos. Claro que sí, Fer. De hecho, prácticamente el almacenamiento de los productos o de los alimentos podemos clasificarlos en un principio en 2 productos, ¿no? Los alimentos no perecederos o los alimentos perecederos. Con base a eso, el almacenamiento ya se va a alimentos refrigerados, alimentos congelados o alimentos o productos secos. Con base a ello, obviamente las características van a diferenciarse tanto la temperatura de un almacenamiento refrigerador, que aproximadamente en nuestras casas está entre 3 y 4 grados centígrados, y un congelador está en menos 18 grados centígrados. Una temperatura ambiente obviamente va a variar la comunidad, el lugar, el país, etcétera. Incluso hasta nuestra propia casa tiene diferentes temperaturas. Entonces solamente es importante que esos productos estén en un lugar seco, fresco y seguro. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito qué es un alimento perecedero y un alimento no perecedero por los que nos están escuchando, que se me hace importante esto. Claro que sí. De hecho, la definición entre lo que es la perecibilidad es el tiempo de caducidad o el tiempo en el cual el alimento determina un proceso de descomposición. Podemos hablar de productos perecederos como lo que son las frutas, las verduras, que justamente se descomponen muy fácilmente, y más allá si existe lo que es un mal manejo higiénico de los alimentos. Y los no perecederos son aquellos productos que incluso tienen una vida en aquel de 3, 4, 6 meses. Por ejemplo, el arroz, el frijol, los productos enlatados, etcétera, etcétera. Entonces los definimos de esa manera: perecederos y no perecederos. Los no perecederos, es decir, tienen un mayor tiempo de vida, y los perecederos, obviamente, menor tiempo de vida de utilidad. Pero sí tienen una fecha de caducidad, los no perecederos. Por supuesto que sí. No quiere decir que nunca se van a echar a perder o que nunca se van a descomponer. Al menos que exista un mal manejo higiénico de los alimentos o una mala manipulación, obviamente disminuye esa perecibilidad o esa fecha de caducidad. Hoy en día, por ejemplo, uno de los datos muy importantes de las normas es que ya nos indican fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Porque como buenos mexicanos siempre estamos en que la fecha de caducidad, y nos decía nuestra mamá, todavía te lo puedes comer 2 o 3 días después. Típico, sí. De hecho, hay un buen de expendios de alimentos, de productos de pan dulce, ¿sí? De marcas, sí, por claro, supuesto. que incluso cuestan un poco más baratos. ¿Por qué? Porque la fecha de consumo ya va a ser próxima a caducar. Pero por eso hoy en día ya las empresas ya ponen una fecha de consumo preferente. Es decir, en esta fecha el alimento está en sus características organolépticas ideales para poder consumirse y que no te hagan daño. Sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, productos lácteos, que la perecibilidad es muy, muy rápida. Si no se mantiene en refrigeración, si hay una mala manipulación, pues obviamente determina ello. Oye, César, y por ejemplo, ahorita que comentabas el arroz, los frijoles, estos que no están cocinados, que son un alimento no perecedero, ¿solamente cambiarían las características organolépticas una vez que pase su vida de anaquel o también causan daño? Esa es una pregunta muy genuina. Ok, prácticamente lo que son los productos secos o los granos, prácticamente como el arroz, el frijol, sí tienen fecha de caducidad de acuerdo a cualquier tipo de microorganismo que se adhiera o algún tipo de insecto o algún tipo de
no sé, agente patógeno, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo lo llego a cocinar, ya pierde obviamente su no perecibilidad. Es decir, está más expuesto a descomponerse más rápidamente. Ok, y por ejemplo, yo había escuchado esta parte de los granos que es bien importante como almacenarlas donde no hubiera mucha humedad, ¿no? ¿Por qué es esto? Ok, prácticamente... Tan como el meollo del asunto de lo que es el crecimiento de microorganismos, se necesitan 6 factores importantes para poder reproducirse. ¿Por qué me dices que donde no hay humedad? Porque la humedad es uno de los principales factores que necesita el microorganismo para poder reproducirse. Somos seres vivos, los microorganismos son seres vivos. Nosotros necesitamos agua para poder reproducirnos. Los otros 5 es, por ejemplo, el alimento como tal, que es la comida. El otro es la humedad, lo acabamos de mencionar, o porcentaje de agua. Un grado de acidez, ya sea de pH. Temperatura, una temperatura ideal. Nosotros como seres humanos, ¿a qué temperatura sobrevivimos? 35, 36 grados. Ajá. Ok, correcto. Los microorganismos también. Los microorganismos, de hecho, su zona de peligro para poder reproducirse más fácilmente y potencializar es de 4 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ya llevamos comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura, un tiempo, es decir, necesitan un periodo muy corto para poder reproducirse. Nosotros los seres humanos, a lo mejor la mujer hasta que inicia la menarca. Los microorganismos, inmediatamente. Puede pasar 5 minutos, 10 minutos. Por eso las enfermedades transmitidas por los alimentos, no puede llegar un comensal 3 días después de consumir en mi restaurante y decir, ay, es que me enfermé por tu comida. ¿No? Te enfermaste de otro lugar, pero en mi restaurante fue hace 3 días que sí, tenía que consumiste ser los alimentos. Inmediato. Exacto. ¿No? Puede ser al día siguiente, puede ser de 24 a 36 horas incluso. Y el último, pues bueno, como seres vivos necesitamos oxígeno, ¿no? Ese es otro de los factores. Entonces, ¿por qué justamente la humedad? Porque esto va a determinar el crecimiento microbiano de ese producto, en ese producto. No que lo tenga, sino que se adhiere. Recuerden, el alimento es un medio de transporte. Ok. Oye, bueno, ya hablamos un poquito de la alacena. Vamos a cambiarnos al refrigerador, que ahorita surge mi duda de mencionar en dónde se guardaban los alimentos granos, ¿no? Pero siempre he tenido la duda, César, ¿dónde se guardan para tener un mejor manejo este tipo de alimentos que son entre condimentos y secos y húmedos? Por ejemplo, la mayonesa, la mostaza, la catsup. Ok, perfecto. Sí, claro. O claro. En general en el refri, ¿cómo podemos? El acomodo de los alimentos. Es que no, o sea, primero antes de entrar a esa parte del refri, o sea, hay personas que lo guardan en la alacena. Okay. Entonces, ¿cuál es el verdadero uso? ¿En dónde? Ajá, ¿en dónde van? ¿En la alacena? Ok. Mientras que, por ejemplo, la mayonesa, la salsa tipo catsup, etcétera, etcétera, algunos lo meten justamente en el refrigerador. Yo lo recomiendo que lo dejen fuera del refrigerador si existió una buena manipulación del alimento. Es decir, si yo abrí la mayonesa, usé una cuchara y la volví a cerrar. Pero me ha tocado ver muchas veces en comensales, incluso en nuestras propias casas, que meten la cuchara, lamen la cuchara y vuelven a meter la cuchara. Entonces ya existe un proceso de contaminación. Si es así, mételo al refrigerador. No va a haber una temperatura ideal para que el microorganismo se reproduzca. ¿Sí? Eso pasa con la mostaza, con la mayonesa, con la salsa catsup, con todos los ingredientes que a lo mejor vemos en el refrigerador y que no deberían de ir. Sin embargo, inconsciente o conscientemente decimos, bueno, pues si lo dejo afuera, el microorganismo va a tener una buena temperatura para poder reproducirse, mejor lo meto al refrigerador. O es clásico, ¿no? De que usan una cuchara para la mostaza y también para la mayonesa y para la catsup, o sea, y ya hacen un revoltijo ahí, entonces... Correcto, ya estás contaminando todo. Exacto, contaminaste hasta la mayonesa, la mostaza y la salsa catsup. Pero si tiene un buen manejo, no hay necesidad de, por ejemplo, o sea, la mayonesa no se echaría a perder. No se echa a perder, justamente tiene el proceso de conservadores necesarios para sobrevivir, por así decirlo, fuera del refrigerador. Ok, perfecto. Mientras existe una buena manipulación, una cuchara limpia, lo deshago. Y esto ocurre con la cajeta, con la crema de cacahuate, con todos los productos justamente no perecederos, pero que se vuelven perecederos por un mal manejo higiénico de los alimentos. Y, por ejemplo, ahorita ya hablamos de estos alimentos o estos condimentos que regularmente van afuera del refrigerador si hay un buen manejo. Pero dentro del refrigerador, ¿cuáles son las zonas ideales para cada tipo de alimento? Porque recuerdo que en las normas había como un acomodo y yo recuerdo que en TikTok, déjame te cuento, en TikTok subí este acomodo según la norma. Bueno, me lincharon de que cómo hay la carne y yo, es que nada más estoy hablando del refrigerador, las congelaciones son otras, espérense. Correcto. Entonces, de hecho, sí, Chio, o sea, prácticamente lo ideal sería que nosotros tuviéramos en nuestras casas un congelador y tuviéramos solamente un refrigerador.
¿sí? Pero la respuesta correcta es que solamente tenemos un refrigerador que tiene 2 puertas, el congelador y lo que es el refrigerador, ¿sí? En la parte de congelados, ¿qué les recomiendo que vaya justamente? La temperatura tiene que estar idealmente en menos 18 grados centígrados, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar seguramente del proceso de descongelamiento. Que todos decimos cómo descongelamos un alimento. Sí, por favor, dudas. Ese es buenísimo. Pero bueno, menos 18 grados centígrados y tener separados y en bolsas, justamente para que no exista una contaminación. Esas bolsas herméticas, que no vamos a mencionar marcas, pero separar justamente tanto carnes, frutas, todo lo que quieras congelar y que quieras tener una mayor perecibilidad, es decir, una mayor caducidad, va en el congelador. Hablando del refrigerador, siempre vamos a ubicar lo que es nuestra puerta. Sí, al abrir, que siempre incluso ya hasta viene con dibujitos de aquí coloca el huevo, aquí coloca la leche, aquí coloca no sé qué. Lo ideal es que prácticamente en la puerta coloquemos solamente los alimentos como más frágiles y tengamos cuidados al abrirlos. Por ejemplo, el huevo, pero justamente en algo plástico, ¿sí? Limpio y seco y justamente lo almacenamos ahí, ¿no? Donde está el huevo. Las botellas van justamente en la parte de la puerta. Tienen un mecanismo que soporta el peso de cualquier tipo de botella, tanto de cajas, Tetra Pak, jugos, tintos, etcétera, todo lo que quieras guardar ahí, ¿no? Y después en el refrigerador tenemos un acomodo muy importante. En la parte superior siempre hay que colocar lo que es todos los productos lácteos. Todo producto lácteo deberíamos de colocarlo en la parte superior. Es el que tiene como mayor tiempo para que se pueda poder echar a perder. En la parte del medio siempre nos sobran alimentos ya cocinados, ¿no? Entonces los alimentos preparados o manipulados van en la parte intermedia, en la parte del medio. Posterior hay unos cajones antes de llegar. En la parte última, en la parte penúltima, está como un espacio donde puedes colocar todas las carnes que tengan algún tipo de jugo. ¿Por qué no lo coloco hasta arriba? Porque si se rompe la bolsa, porque si se le sale juguito, por si le sale agüita, me va a contaminar tanto todos los productos que están hasta abajo. ¿Sí? Y como las frutas y verduras usualmente no se lavan ni se desinfectan para entrar al refrigerador, en lo personal sí lo hago, los invito a que lo hagan, pero prácticamente con todo y tierra se van a los cajones de hasta abajo del refrigerador. Entonces dices, pues bueno, si se va a contaminar, que se contamine eso, que lo voy a lavar y desinfectar. Entonces coloco hasta la parte de abajo las carnes justamente que voy a utilizar. Así es realmente el acomodo de los alimentos en refrigerador. Oye, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, de los lácteos, ¿es arriba por la temperatura a la que llega? Por la temperatura en la que llega. Y justamente el lácteo es muy próximo a caducarse si estás a una temperatura de 4 o 5 grados centígrados. Ojo, el refrigerador puede variar la temperatura. Me preguntan, ¿por qué? La norma te permite hasta 4 grados centígrados. A veces mi refrigerador está a 7, a 6, en restaurantes está incluso hasta 9. Bueno, la norma te permite que en un periodo de 2 horas sí esté esa temperatura porque estás abriendo y cerrando. ¿Cuántas veces no bajamos a nuestra casa que queremos ver en el refrigerador si hay algo? No agarramos nada, pero ya abrimos. La temperatura externa influye en la temperatura interna del refrigerador. Ok. Oye, y ahora sí vamos con las dudas de los congelados, porque yo sí tengo muchas. Cuéntame. O sea, por ejemplo, vamos primero con la primera pregunta. Tengo algún guisado que preparé y no me terminé, entonces sé que no me lo voy a comer, lo congelo. Una vez congelado, ¿puedo descongelarlo así? O sea, ¿lo bajo y me lo como en ese momento? ¿O sí necesita un periodo como de adaptación al clima? Ok, es muy interesante esta pregunta porque justamente todo lo hacemos mal. Todos lo hacemos totalmente mal. Yo te lo juro, por eso estaba callada, porque yo estoy segura que lo hago mal. Sí, y seguramente ahorita vamos a estar con que todo lo hacemos mal. Para empezar, si nos sobra un alimento, un producto y lo queremos congelar, si solamente vivimos solos, creo que están las raciones completas para una sola persona y congelar. Si vivimos en un lugar de 5 personas, congelen, antes de congelar, justamente congelen en porciones que ustedes sepan que van a sacar. Porque luego andan metiendo toda la olla del pozole de Navidad al congelador y luego la quieren volver a descongelar y lo vuelven a volver a congelar. ¿Sí? Ok. Entonces, punto número 1, ¿cómo yo puedo congelar los alimentos? En porciones. Sí, en porciones pequeñas. Que justamente tú sepas que el día de mañana que vas a volver a sacarlo, se va a volver a calentar. 2, solamente se puede recalentar en un alimento una sola vez. ¿Sí? No puedo recalentarlo 2, 3, 4. Una sola vez. Pero a ver, aquí pregunta es, ¿una vez de recalentarlo o volver a congelarlo? O sea, por ejemplo, me sobra, no sé, un plato de sopa. Ajá. Ese plato de sopa lo caliento y me lo como. Ya no puedo volver a refrigerarlo, ni siquiera. O sea, no directamente a congelador. No deberíamos. Solamente ¿por qué? Porque justamente existe un proceso de manipulación. Ya estuvo expuesto al oxígeno, a cucharas, a movimientos. Ya se acercó la tía, ya vio si había, no había, ya aventó saliva, etcétera, etcétera. Dato curioso.
La Organización Mundial de la Salud y COFEPRIS actualizó en el 2022, en febrero, que reducieron las enfermedades transmitidas por los alimentos un 80% por el uso del cubrebocas y el lavado de manos. Pues claro. Wow, sí, pues Sí. No, Sí, claro. no contaminamos para nada. Claro, todo cocinero tiene que tener cubrebocas, lavarse las manos, cofia, etcétera, etcétera. Cosas buenas que salieron de la pandemia. Correcto, exacto. Oye, pero pero- no ajá. termino. Ya continuamos con porciones pequeñas. Ok. Descongelo una sola vez, puedo poder descongelar ese alimento y una solamente vez puedo volver a recalentarlo. ¿A cuánto? A 74 grados centígrados. César, no inventes. ¿Cómo le hago eso en mi casa? Bueno, que esté en un punto de ebullición por lo menos 5 minutos. O sea que lo que hacemos en el recalentado famosísimo de Navidad, o sea, ahí toda la familia va a terminar enferma Por si supuesto. tenemos mala suerte. Claro. Por Porque supuesto. al menos acá en casa quiero compartirles que sí, a veces sí sobra mucho alimento y como todos viajamos a casa de mi abuela y ahí nos quedamos todos, es como el 25 recalentado, 26 sobró recalentado y toda una semana nos pasamos comiendo lo mismo Sí. que comimos en la cena de Navidad y la verdad es que calentamos todo, o sea... Pues está bien. Pero ahora justamente llévales el tip de De las porciones, O sea, ajá. pues ya porciona para 10 personas, para 5 personas y vas Claro. sacando tus bolsitas y las vas calentando. Y ahí está el otro error. ¿Cómo descongelamos los alimentos? Esa era la pregunta. Ajá. ¿Cómo lo descongelamos? 4 tipos de descongelamiento muy importantes. 1, horno de microondas minuto a minuto. Es decir, yo bajo mi producto justamente de lo que es el congelador, lo meto al microondas minuto por minuto. Yo quiero descongelar el producto, yo no quiero cocinarlo. Entonces es importante, minuto lo checo. Luego metemos el alimento al microondas y dura 5 minutos y ya sale todo cocido. Sí, entonces es descongelar mi producto. 1. 2. Cocción directa. Es decir, como dijo Fer, yo tengo mi producto, lo aviento a una olla y lo cocino. Sí, no espero que sea a temperatura ambiente. No lo espero. Esa es la segunda, cocción directa. 3. A chorro de agua. Justamente cuando se hace a chorro de agua, tiene que realizarse de manera buena, una buena manipulación. Es decir, mi producto tiene que estar en el empaque, no tiene que estar en contacto directo con el producto, el agua, ¿sí? Porque el agua justamente transmite lo que es el cólera. Entonces, 2, no puede estar en un lugar estancado el producto. Es decir, lo que siempre hacemos nuestras mamás, que En ponen una una ollita y ponemos ahí. No, la temperatura no va a bajar. Va a estar la misma temperatura siempre y van a tardar años aparte para descongelarlo. ¿Sí? Y prácticamente el agua tiene que estar corriendo y tiene que estar fría, no puede estar caliente porque obviamente vas a cocinar otra vez el producto. Y yo lo hago con agua caliente de que ya para rápido. Sí, no. Para ese entonces está la mejor solución del método de descongelamiento. Si yo sé que mañana voy a hacer bistec a la mexicana y tengo el bistec congelado, uso el método de 24 horas de congelación a refrigeración. Es decir, 24 horas antes bajo mi producto congelado al refrigerador. Claro, colóquelo en un plato por si se desjuga, por si etcétera, etcétera. Y ahí lo dejamos y el día siguiente va a estar descongelado. Lo apuesto sí o sí. Va a depender la cantidad de alimento, claramente. Sí, pero todos hacemos totalmente lo contrario. Lo dejamos afuera, temperatura ambiente. Es más, ahorita ¿cuánto estamos de temperatura? Estamos como a 17 grados centígrados. Aprox. La Yo zona de- 105 grados. Menos 10 grados. Sí, ya sé. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zona de peligro, recuérdenla, entre 4 y 60 grados centígrados. 17 es la temperatura ideal para que Salmonella, Escherichia coli, etcétera, justamente crezcan. Oye, y ahorita platicando de esto, se me viene a la mente un meme que circula mucho en redes sociales de que estás acostado bien a gusto y llega tu mamá y te pregunta, ¿descongelaste el pollo? Y te paras en chinga. A mí me pasó Sí. de chiquita. A todos nos pasó. De que dije, güey, ya ardió Troya. Cocción directa. O sea, Sí, ya. agua en De punto de haber ebullición sabido. y lo avientas el pollo. Ya lo tengo cocinando, mamá. Ya hasta lo cociné, Sí, querida. exacto. Ya, Sí. ahí está el tip. Oye, el tip. otro punto que también me parece importante mencionar de congelados es bueno, más bien las características nutricionales. Ajá. Se pierden en el congelado, sobre todo verduras. Yo creo que porque las verduras son como el típico de que Y frutas, no tengo ¿no? tiempo, verduras y frutas, no tengo tiempo de estar pues cocinando y tal. Entonces se pierde el valor nutricional. Por supuesto, Fer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros cocinamos un alimento o lo congelamos, obviamente va a existir el proceso de descongelamiento, enfriamiento y existe un proceso que científicamente se conoce como lixiviación, es decir, pérdida de nutrimentos por una mala manipulación de un alimento.
Es decir, desde cómo lo corto, si lo corto en trozos más chiquitos, por supuesto va a haber pérdida, desde cómo lo congelo, desde cómo lo hiervo, desde etcétera, etcétera. Todos estos tips que prácticamente dices, hay un caldito de pollo y ves el jitomate ahí entero, la cebolla entera. No. O sea, mejor licúalo para que tengas una biodisponibilidad aceptable y lo puedas consumir. Pero toda esa manipulación, un remojo de hojas de fresas en Yolugol o en algún tipo de desinfectante, por supuesto que obviamente influye en la pérdida de nutrimentos. Claro, no hay una super pérdida, pero sí existe una lixiviación. Se conoce ese proceso. Pero podríamos decir que es mínima o sí afecta. Sí afecta cuando hay una demasiada mala manipulación. Por ejemplo, si yo tengo un alimento y lo voy a cocinar sumergido en agua y sumergido en agua todavía le extiendo un periodo de tiempo externo, o sea, no sé, 40 minutos y aparte elevo la temperatura, no vas a tener nada. Eso de que en el caldito están los nutrimentos, no es cierto. O sea, se quedarán las vitaminas a lo mejor liposolubles, pero las hidrosolubles, vitamina C, todo el complejo B, ya fueron. Adiós. ¿Ves, mamá? Es que una vez me regañó, me dijo, no vas a ir al catecismo porque no te comes tu caldito. Y yo, y me regañó. Mientras más grandes sean los trozos, por ejemplo, los vegetales, zanahoria, papa, etcétera, mejor. Ok. No sé. Claro. Oye, ojo, atención, porque mi abuelito ni tiene dientes. Bueno, o sea, unas por otras. Claro que a ellos si vas a cocinar una papilla, le vas a cocinar en un hospital, claro que no va. Serna me dijo que justamente tienes que ser y el paciente así caso no. No, sí, obviamente todo esto es en función del contexto del paciente o de la persona. Por supuesto. Claro. Oye, espérame, es que a mí aquí ya salieron. Es que, a ver, esto de los cortes pequeños es solo para las verduras o también para las frutas. Para todo. Frutas, verduras, carnes. Oye, ¿y los gazpachos? Es que te lo juro que fue lo primero que se me... Ok, los que no son de aquí de Morelia, contexto. Los gazpachos es algo súper tradicional de aquí de Morelia. Es fruta picada, pero picada muy finita, o sea, en cubitos muy chiquitos y te le ponen de que... Queso, así cebolla, queso. Jugo de naranja. Sí, para los que nos están escuchando, así es y es delicioso. Sí, delicioso. Después nos visitan y nosotros los llevamos a los gazpachos. Pero ¿qué pasa con los gazpachos? O sea, porque yo ahí me la puedo pasar diario. Muy fácilmente, Chío. O sea, el jugo de naranja justamente que está almacenado ahí ¿cuántas horas? Sí. Ya solamente es pura azúcar, agua y poquita fibra porque justamente se quedó más bien en cuando exprimimos la naranja. Ajá. Lo mismo pasa en un gazpacho. O sea, mientras más pequeño sea, mayor pérdida de jugos. O sea, ácido cuando están preparando los gazpachos, el montón de jugo de las frutas ahí, pues bienvenido justamente a la oxidación de vitamina C, todo el proceso de lixiviación de algunos nutrimentos, que claro, está sabroso, sí te aportan azúcares, calorías, etcétera, pero no a lo mejor lo que yo creo que me está aportando. Ajá, no de que, yo digo, bueno. Y bienestar y placer también. Sí, digo, emocionalmente, mira, me aporta todo, pero nutricionalmente ya valió, yo creo. Sí. Ay, no, qué tristeza. Ya. No, me acaban de romper el corazón gacho, pero bueno. Oye, César, ahorita que estábamos hablando ya sobre la preparación de los alimentos, la forma de picar y tal, a mí me gustaría entrar en este tema de la contaminación cruzada. A ver, explícanos. Correcto. ¿Qué es la contaminación cruzada? Para empezar, hay dos tipos de contaminación cruzada. Directa e indirecta. La directa es cuando yo tengo un producto crudo con un producto que a lo mejor ni voy a cocinar y se va a consumir crudo. Por ejemplo, tengo una pierna de pollo, vamos a poner un ejemplo, y tengo una manzana por acá por un lado, ¿no? En la misma tabla. Ahí ya hay una contaminación directa. El pollo está crudo, la manzana está cruda, pero la manzana no se va a cocinar y el pollo sí se va a cocinar. Tú agarras la manzana y hay una contaminación cruzada. Si el pollo tenía salmonela, si el pollo tenía etcétera, ya te contaminaste justamente con eso. Y la indirecta, es decir, yo tengo una tabla de picar, pico, por ejemplo, el bistec de res, no lo lavo, no lo desinfecto, paso con a lo mejor brócoli, paso a lo mejor con jitomate y empiezo yo ahí a partir. Esa es una contaminación directa. Ambas son contaminaciones obviamente que pueden llegar incluso a una enfermedad transmitida por los alimentos o la muerte. Ay, es que o sea, en acciones tan pequeñitas, ¿cómo podemos afectar tanto nuestra vida, no? Por eso creíamos súper importante este tema. Y justamente vemos como que hay colores de tablas, materiales de tablas. Entonces, ahorita que estamos en el tema de contaminación cruzada, ¿qué es lo ideal? O sea, ¿qué material, qué tabla, qué todo?
Perfecto. Soluciones. Si yo tengo una sola tabla, porque tampoco les voy a decir a la señora, ¿sabe qué, señora? Compres el kit completo de tablas de colores. La norma ni te lo marca. Ajá. La norma no solamente te marca que si tienes una sola tabla, sí tienes que tener en primera que el material sea lavable y desinfectable. Es decir, pregunta para ustedes, ¿la madera creen que sea lavable y desinfectable? Cero, no. Ay, pues yo tengo mi tablita de madera porque se veía bonita. Yo fíjate que no tengo de madera, ¿eh? No, yo sí, o sea, yo la compré genuinamente porque dije, ay, combina con la cocina, madera. Porque es madera. Sí. Claro, ojo, Chi, o sea, no es tan malo siempre y cuando tu madera tenga un barniz. Sí, si tiene, no, esta tablita sí. Entonces sí está mal. Okay. Amiga, date cuenta. Sí, prácticamente la norma sí te marca, por ejemplo, que sea lavable y desinfectable. La madera guarda olores, guarda pigmentos y se va desgastando, ¿no? Entonces, el material importante justamente nada más esas indicaciones, lavable y desinfectable. Puede ser de mármol, puede ser de acero inoxidable, puede ser de plástico, puede ser, etcétera. Si solamente tienes una tabla, qué padre. Si vas a picar bistec, lávala y desinféctala y úsala. ¿Sí? O sea, eso es lo ideal. No es que, ay, pues ya aquí viste todo y todo va a cocinarse, aquí pico todo. No. Lo ideal es lavar, desinfectar y volver a utilizar. Esa será la solución. Me acaba de surgir una duda. Por ejemplo, hablando este tema de las tablas, una contaminación ya sea directa o indirecta. Un alimento crudo, cuando lo consumes y ya está contaminado, no tiene la oportunidad de matar sus organismos. Microorganismos con los que fue contaminado. Pero si una carne está contaminada y pasa a cocción, sí puede morir. Correcto. Por eso es importante esta parte de crudos, cocinados y todo esto en tablas, ¿no? Acabas de decir la palabra mágica de los microorganismos. Los microorganismos les gusta lo calientito, pero si está arriba de 60 grados centígrados, mueren. Podemos matar a un microorganismo con una temperatura alta. ¿Cuándo no se puede matar un microorganismo? Por ejemplo, dicen, ay, pues es que está contaminado, lo voy a refrigerar. Qué bueno, padrísimo. Lo único que vas a hacer es una inhibición de crecimiento de microorganismos. Es decir, el microorganismo se va a dormir. Lo pones en pausa. Lo pones en pausa, le pones así, pausa y punto. Pero en cuanto sale, play, se reproduce. Entonces es importante justamente que aunque esté contaminado y esté refrigerado, una vez que lo saques, lo cocines. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, podemos decir que una ensalada, por más saludable que pensemos que es peligrosa. Es lo más peligroso si no la manejamos bien. Por supuesto. Por más saludable que puedas imaginarte que una ensalada es la más peligrosa. Sí, porque los microorganismos son invisibles a la vista humana. Entonces son pequeños huevecillos, pequeñas larvas, pequeñas partículas que están adheridas a la lechuga, a la fresa, etcétera, 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 etcétera. Yo honestamente, cuando voy a un restaurante, siempre me critican de que ¿por qué eres nutrióloga? Nunca te comes las ensaladas de guarnición, y yo la verdad prefiero. No sé. O sea, porque sí soy un poquito desconfiada en cómo manejan los alimentos. No lo sé. Entonces yo cuando como ensaladas prefiero que sea preparada por mí. Por eso yo pido de guarnición algo ya, arroz, o sea, una verdura, frijoles o verduras que esté sometida a cocción. Sí, totalmente. Sí, ahí está la palabra mágica. Los microorganismos justamente mueren solamente a temperaturas altas. Oye, César, ahorita que hablabas sobre lavar y desinfectar, o sea, la tabla, ¿cuál sería el proceso de lavado y desinfectado? Bien, Fer, pues prácticamente en el proceso de lavado y desinfección, ¿cómo se diferencia lo que es el lavado y la desinfección? Muy importante. Para todo, manos, cuerpo humano, tablas, frutas y verduras, es importante 4 pasos o 4 situaciones, lo que es agua, jabón, agua y desinfectante. Sí, eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre higienización y desinfección? Higienización es quitar todas las partículas ajenas al producto, raíces, tierra, tallos, hojas, todo lo que no va a ser consumible. ¿Sí? Posterior a ello entra lo que es el proceso de lavado, en el cual es agua con jabón, se lava muy bien cualquier fruta, verdura, etcétera, etcétera. Ahorita seguramente preguntarán el pollo, la carne. Bueno, allá voy ahorita con ustedes con esas preguntas, pero todo lo demás es agua, jabón. Vuelves a colocar agua para justamente lavar el jabón, el arrastre del jabón. El jabón lo que tiene es justamente permite limpiar o matar al microorganismo por la membrana lipídica. ¿Sí? Entonces, posterior a ello, una vez que colocamos agua, agregamos el desinfectante. Muy importante el desinfectante. El uso de desinfectante es con base a la lectura de la etiqueta del producto. ¿Sí? No podemos decir 20 gotitas, un chorrito y tanto tiempo. No, con base a la lectura de la etiqueta es, si te dice 5 gotas en 1 litro durante 5 minutos, eso es lo ideal, porque luego vienen las contaminaciones físicas, químicas, biológicas.
Dios mío. Correcto. Estoy haciendo todo mal porque yo me pongo a desinfectar lo que sea y me subo un ratito a trabajar y ay, ya me pasó media hora. Error, contaminación química. El yodo Lugol se impregna en la lechuga, en la fresa, en el producto que estés desinfectando, se impregna. Por eso luego llegamos a restaurantes donde el repollo, la lechuga tiene un sabe a saborcito, cloro. ajá. ¿Por qué? Porque se les pasó. Exactamente. Así es. No inventes. Oye, hablando de lavado, ahora ya nos dijiste. La típica pregunta, ¿qué alimentos se lavan? Por ejemplo, el típico, el huevo, ¿se lava, no se lava? Ok, la pregunta del millón, ¿el huevo se lava o no se lava? Sí se lava, pero es cuándo se va a lavar. Una vez que tú tienes una recepción del huevo, lo único que tienes que verificar cuando lo recibes es que no tenga plumas, que no esté roto, que no tenga sangre y que no tenga excremento. Esas 4 características son ideales, porque luego me dicen, ok, Serna, entonces solamente lo limpio. Si tienes una toalla que no sea húmeda, sí, solamente límpialo y almacénalo en un casillero que no sea de cartón, sino que sea de plástico. Lo almacenas y lo dejas. ¿En dónde se almacena? Si estoy en tierra caliente, claro, mételo al refrigerador. Si estás aquí en Morelia, yo te recomiendo que lo dejes afuera. No pasa absolutamente nada. Te puede durar 1 semana, 2 semanas, dependiendo la fecha de caducidad también del producto. Básicamente aquí en Morelia no usamos huevos de rancho, ¿sí? Pero en tierra caliente, donde sí está expuesto a excremento, tierra, pluma, sangre o que esté roto, ahí sí básicamente lo limpiamos y lo almacenamos. Pero ¿sí? es limpiarlo nada más. Limpiarlo, solamente limpiarlo. Es decir, si le ves una plumita o algo, lo limpias. ¿Cuándo sí se lava? La pregunta de Fer, ¿cuándo lo voy a utilizar? ¿Sí? Es decir, yo voy a utilizar 3 huevos. Esos 3 huevos los puedo lavar en ese momento porque en ese momento mi sartén ya tiene aceite, tiene cebolla. Lo voy a partir y lo voy a poder justamente... O sea, te lo vas a comer en ese momento. Te lo vas a comer en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente el huevito es una membrana totalmente permeable. Es decir, si tú introduces, incluso hay un experimento en TikTok y en todos los lugares, si tú introduces, por ejemplo, en un huevito en vinagre con pigmento, no sea rojo o lo que sea, el huevito se vuelve de ese color. Entonces es súper permeable, pues es una membrana, van a hacer un pollito por ahí, entonces necesita por dónde entra el oxígeno. Entonces prácticamente si se ponen a observar un huevito, tiene muchos micro orificios. Entonces todo lo que entre por ahí, lo que esté externo, va a introducir adentro. Y ahora imagínense si en la parte externa está salmonela y en la parte interna hay proteína, lípidos, la clarita, la yema y se introduce por ahí una partícula de ellos. ¡Boom! Friega. Así es. Entonces, por eso. María. Oye, y entonces, por ejemplo, bueno, es que a mí de chiquita me hacían mucho huevo cocido, que dura un buen de rato abajo del agua, pero bueno, está en la temperatura. Ahí está la solución. Me contesté. Claro, usted solita se contestó. Ajá, sí. Okay. Ahí está la respuesta. Otra duda. El pollo, ¿se lava, no se lava? Es el pleito de todo el mundo y yo creo que de todas las casas. Sí. O sea, en mi caso es el pleito de que no se lava, sí se lava. Lo ideal sería que no se lavara si está haciendo una buena manipulación donde yo voy y lo compro. Sí, la pollería, centros comerciales enormes, así donde está el pollo. Si ellos lo manipulan de manera adecuada, no es necesario ni siquiera lavarlo porque tú lo vas a someter a cocción. Y recuerden, si ya hay una cocción arriba de 60 grados centígrados, se van a morir todos los microorganismos. Sin embargo, las ideas de nuestros papás, de nuestras abuelas, pues obviamente sí se puede lavar, pero ojo, de nada me sirve que estés lavando un pollo con agua de la llave, sería lo mismo. O sea, estoy agregándole a la mejor cólera porque yo no estoy nada 100% seguro del tratamiento de las aguas. Exactamente. Aquí en México. Exactamente. O vas a gastar de agua de garrafón. Ajá. Ahí, con todo gusto, yo te digo, pues mejor. Lávalo. Es una muy buena técnica de manipulación de higiene de alimentos. Lávala con agua de garrafón. Justo el otro día regañé a una amiga porque la acompañé al mercadito y empezó a lavar el pollo, pero a un lado ya tenía las verduras lavadas. Entonces era la salpicadera de agua del pollo hacia las verduras y... Contaminación cruzada. Exacto, en mi pensar fue, si el pollo trae algo, ya lo pasaste a las verduras que acabas de lavar. Correcto. Y esas no se van a meter a cocción. Exactamente. Eso es lo que pasa justamente. De hecho, yo me he encontrado una vez en alguna práctica, no sé por qué tenían esa idea, pero una alumna se puso a lavar la carne molida. O sea, carne molida, lavarla así, yo así de... Como, ¿por qué? O sea, la contaminó todavía más. O sea, era agua potable, la carne molida y casi estaba saliendo toda la carne molida en un colador. Exacto. Entonces son malas técnicas que justamente influyen en que el alimento no es que sea malo, sino está sirviendo de medio de transporte para contaminar al consumidor.
Y por ejemplo, este tema del pollo se traslada a todos los tipos de carne. Totalmente, a todos los tipos de carne. Si hay una buena higiene, una buena manipulación desde el carnicero, que no confío, ya ven que andan sin camisa, Sí. los aquí sudando. De hecho, hasta te llevan así en el lomo. ¿Qué les cuento a ustedes, no? Ahí se echan ustedes aparte del taco de carne o el taco de ojo. No. Entonces, lo ideal sería, pues obviamente. Yo no, no me lo tomé personal. ¿Algún carnicero en especial, chido, que tengas por allá? Mira, mercado de abasto local. No es cierto. Saludos por allá al mercado de abasto. Ay, bueno, ya No, sé. sí es cierto. Ahora que lo pienso, sí está. Sí, claro. Oye, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, a muchas personas les gusta comprar más sus carnes en el súper porque tenemos entendido que hay un mejor manejo porque ya se rigen bajo normas, bajo certificaciones, ¿no? Correcto. Tú en esta parte, ¿qué recomiendas? Correcto. En experiencia personal, yo recomiendo mejor una carnicería común de acá de afuera, común, personal. Profesionalmente, les diría que justamente en centros comerciales, porque ya hay normas que obviamente se rigen, que obviamente ya hay un estándar de calidad, que si te enfermas, pues obviamente demandas a la empresa y te responde. ¿Sí me explico? Personalmente me gusta más ¿Pero los por otros qué? lugares. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en la parte personal, en la parte externa? Ajá. Porque obviamente yo puedo manipular el alimento, yo sé cómo lo voy a tratar, yo sé cómo lo voy a lavar, cómo lo voy a cocinar. Y en la parte justamente de las normas, profesionalmente, he tenido muy malas experiencias que compro el pollo en supermercados, en estos centros enormes azules que tienen un solecito así. Y huele demasiado feo, Es no que tiene eso es, buena eso es a lo sí. que iba. A mí, la experiencia también personal es que en los supers, a mí el pollo y los productos cárnicos no me gustan. O sea, se echan en lo personal, siento que huelen mal, se echan a perder muy fácilmente. Y aparte yo siento que la calidad no está tan No es la misma. buena. Tanto calidad nutrimental como calidad justamente organolépticas, las características son muy diferentes. O sea, las carnes de estos centros comerciales ya tienen mucho tiempo ahí. Sí están refrigerados, qué padre. Pero o sea, si yo aquí en Morelia voy a un centro comercial y llego a mi casa, tardo 1 hora. Imagínense el periodo de exposición. Tendría que llevarme... A veces sí lo había hecho, la verdad, debo ¿Mi confesar. hielerita? Llevaba mi ¿En hielerita, serio? sí, claro. Ay, qué intenso. Sí, claro, ya le paré, o sea, ya le paré la Qué intensidad, feo. pero sí llevaba mi hielerita y ahí colocaba el pollo, salchicha, o sea, todo lo que eran productos que obviamente tenían que refrigerarse, pero porque sabía que iba a tardar más de Bueno, 1 hora y media fuera en el tráfico, con el sol, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso es lo que me pasa justamente igual que tú, Fer. Sí, y aparte, si compramos como en las carnicerías, o sea, locales, también, como le decimos aquí en Morelia, hacemos barrio, ¿no? Exactamente. El Aquí- consumo local. Ajá, el consumo local. Aquí hubo como una campaña que le decían hacer barrio, por eso así Haz decimos barrio. acá. Sí, claro. Sí. Entonces también creo eso importante, ¿no? Oye, otra duda que, bueno, se nos pasa un poquito. Platícanos, hay una dinámica, se le podría decir que hay como para sacar los productos más viejitos antes que los más nuevos. Se le llama PEPS, ¿no? Claro, eso es en el proceso de almacenamiento que a lo mejor ahí se nos pasó. Es un sistema que se llama PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Es un sistema de calidad que se aplica a todos los productos, tanto en nuestras casas como en las empresas. Pero ojo, porque se ha perdido muchas veces la definición que dicen primeras entradas, primeras salidas. El primer producto que entra es el primero que va a salir. Error. El sistema PEPS se realiza con base a la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Si yo tengo el día de hoy que estamos a 14 de diciembre, un producto que se va a caducar el día 25 de diciembre y mañana compro un producto que se va a caducar el 19 de diciembre, pues voy a utilizar mejor el que mañana voy a comprar, ¿no? Sabiendo que a lo mejor la fecha de caducidad es más pronta a caducarse. Entonces, esa es la definición justamente del sistema PEPS, que es decir, lo que está más próximo a caducar, hay que sacarlo o hay que consumirlo, porque si no, se echa a perder y hay pérdida monetaria. Totalmente. Y es bien importante, por ejemplo, al menos acá en casa, yo acomodo todo con base a la fecha de caducidad. Ajá. Porque si no, se me va quedando hasta atrás y ya me di cuenta cuando ya está 3 años caducado. Exacto. O sea, Y eso aplica para no solamente alimentos, tanto medicamentos, todos los productos, incluso todo tiene fecha de caducidad. Sí, a lo que me preguntaban al principio, ¿la perecibilidad obviamente es por siempre? No. O sea, hay factores que determinan cuándo ya se va a echar a perder y cuándo no.
Oye, yo tengo otra, más bien, quiero que nos platiques porque a mí me rompió el corazón igual que lo del gazpacho. Cuando estábamos platicando antes de grabar lo de las tablas, platícanos lo del taquero. Ah, sí, claro. Es que en cuestión de materiales, la norma 251, repito, nos menciona que las tablas tienen que ser lavables y desinfectables. Experiencia personal y que todos seguramente los que nos están escuchando se van a identificar. Han visto las tablas de madera de los taqueros que justamente ya tienen hasta un hueco, ¿no? Sí. Incluso una amiga me decía, ay, qué padre, ¿dónde venderán esas tablas huecas o cóncavas? ¡Qué vintage! Sí, claro. Y yo así de, ¿cómo te explico? Y le digo, ¿sabes qué? La tabla es un trozo totalmente liso, pero todo ese huequito que se le va haciendo a donde crees que van, las partículas, justamente las astillas de madera, la grasita que está impregnada. Dice, no me digas que a mi taco. Y yo, así es, amiga. Es el sazón. Amiga, date cuenta. Correcto. Ay, no, entonces ya. Ay, es que ya ni gazpacho ni tacos. No, pues está bien, solamente pues que sepas. Un antibiótico o algo así, no sé, desparasitarse, no sé, cada 6 meses. Una vez al año. Bueno, ya que César nos vino a abrir los ojos en muchos aspectos, a darnos cuenta de varias cosas, de verdad creo que, o sea, este capítulo se podría extender porque todavía dudas hay muchísimas. Sí, pero de hecho, incluso solamente como en la parte finalizando como todo esto, importante. Todo esto aplica para todo manipulador de alimentos. Háblese de quien cocina, de quien recibe, de quien entrega el producto, de quien te entrega un platillo en un restaurante, de quien te cobra justamente en un restaurante, porque seguramente los micrófonos ya están súper ensalivados. Ahora imagínense cuando llega tu servicio a tu mesa. ¿Para quién son chilaquiles verdes? Ya le agregamos ahí justamente miles de gotitas justamente contaminantes. Como lo que decías del cubrebocas. Ojalá se quede esta tendencia de cubrebocas en los restaurantes. Sí, ojalá. Sí. Restaurantes, o sea, los meseros. No hay nada en las normas, o sea, como de manejo de alimentos, que quien manipule alimentos utilice cubrebocas. Claro. Y si hablamos, sí, claro, por supuesto. La 251 te indica que no tienes que tener uñas pintadas con esmalte acrílico, no tienen que tener barba, no tienen que tener maquillaje, pestaña postiza, el cabello justamente recogido, el uso de cofia, estudios bacteriológicos cada 6 meses. No se puede probar con el dedo, no se puede probar con la palma ni con el dorso de la mano. Todo eso viene les digo que este tema da para muchísimo. Que se haga. Yo creo que vamos a tener que volver a invitar a César. Sí, con todo gusto, la verdad. Sí, porque la verdad hay mucho que exprimir de este tema, pero creo que las bases las pudimos dar el día de hoy. Ojalá las implementemos. Ojalá. Porque una cosa es qué se debe de hacer y otra cosa es qué hacemos realmente. No, yo voy a llegar a comprarme otra tablita. O sea, va a ser no, y déjame primero. te cuento de la licuadora, de cómo la lavas. Se tiene que desarmar. Ahorita llegas a tu casa, la desarmas y le pasas así un cotonete y ahí tienes salsa, jitomate, fresa, de todo. Sí, claro. Ay, Dios mío, no, ya. ¿Sabes y qué? falta muchísimo, la verdad. A mí me gustaría unos 4 o 5 programas más terminado. A ver, danos el último, así que tú digas y no sé si nos vamos a ir a 3 más porque yo estoy picadísima, pero el último, a ver, así que tú digas, ¿sabes qué? Esto les va a volar la cabeza. Ese prácticamente, la licuadora. O sea, nunca, siempre andamos justamente, incluso hasta le agregan jabón, la prenden y la lavan. Y la licúan y ya. Desenrósquenla. Va a tener justamente una herramienta como de plástico, ¿sí? Una gomita, y revisen justamente la base. Por eso se desarma, porque incluso luego andas lavando la licuadora y te andas picando, te andas cortando justamente, pues ahí está la mayor cantidad de microorganismos que pueda existir. Imagínate, te tomas un licuado que no pasa por cocción, por nada de esto, y ahí le agregaste la salsa, le agregaste... Ay, no, ya estoy aquí traumándome. No manches, sí, no. No, pero sí, como bien dijiste, César, creo que lo importante también es implementar esto que están aprendiendo hoy, que... Empezando por nosotras las amigas, todo lo que estábamos haciendo mal. Y mira, yo empecé diciendo que me fue en el Ceneval súper bien en esta área y en la vida me estoy aventando al precipicio. O sea. ¿Cómo les explico que prácticamente yo cuando entro a un baño, a veces hasta le hago así para poder, porque a veces ni siquiera se saben lavar las manos. Imagínense la cantidad de heces que hay en una... Yo sabía que iba a hablar de estos temas. Quería darles era pero bueno, ya que nos quedamos un poco traumadas, César, te queremos dar las
gracias. Muchas gracias de a verdad, ustedes. creo que fue en lo personal, un episodio que yo aprendí muchísimo. Bueno, como comentario final, yo conocí a César por los comentarios de mis alumnos que dijeron, es que es un maestro súper buena onda, aprendemos muchísimo de él y hoy me queda claro que aprendemos bastante y la pasamos padrísimo. Padrísimo. No, y muchísimas gracias porque seguramente vamos a prevenir enfermedades para nosotras, porque le estamos regando, y enfermedades para muchas personas que nos están escuchando, porque por ahí vimos muchos errores que son del día a día. Sí, Perfecto. claro. Gracias, Fer. Gracias, Chio. Prácticamente la mayor recomendación que les puedo decir es eso. O sea, prevención. Todo es prevenirlo, porque luego me dicen, es que ¿para qué es esto? Y luego andan enfermos y yo... Te lo dije, ¿no? Ajá. Entonces, la palabra mágica es prevención. Creo que como área de la salud que somos nosotros, lo más importante es prevenir. Si ya existe, pues bueno, vamos a tratarlo, ¿no? Pero de manera preventiva existen cosas que debemos de hacer, no las hacemos, pero podemos comenzar a implementarlos con cambios muy pequeños. Muchísimas gracias. Se me acaba de venir a la mente que ojalá, a ver si aceptas, podamos hacer como un curso virtual sobre manejo de alimentos por parte de Nutrir con Mente. Por supuesto, estaría padrísimo, por supuesto. ¿No? Un taller justamente sería lo estaría ideal. padrísimo. Sí. Ahí nos dejan en redes sociales si les late. Y no sé si tienes algún contacto, César, en el claro que sí, pues me pueden encontrar justamente en Facebook o en Instagram como César Serna, César sin acento. César sin acento. Y pues bueno, número de teléfono 4432-422015. Cualquier asesoría en restaurantes, cocinas, en algo que ustedes necesiten en higiene de alimentos, con todo gusto estoy. Perfecto. Pues muchas gracias, César. Gracias, Fer. Gracias, Chio. Mil gracias. Y por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós.